hospital. Si yo tengo que escoger esos 3 miembros, ese sería, y el comité de infecciones. Y luego poco a poco, a medida que va creciendo el tiempo y las necesidades, voy adicionando parte de ese equipo del PROA, como por ejemplo el farmacéutico, una persona de la unidad donde voy a hacer la implementación. Entonces traigo, por ejemplo, la persona de la unidad de cuidado intensivo, o traigo la persona de pediatría, o traigo la persona de pacientes inmunológicos, etcétera. Entonces uno va metiendo dependiendo de cómo está definiendo hacia dónde va a ir su PROA. Y luego va incluyendo todas las otras personas que necesite, incluyendo ojalá la persona de sistema. Ya en las escogencias de metas clínicas, porque el doctor Payares va a hablar de las métricas exactamente, cómo se hacen, nosotros usualmente empezamos por las DDDs, ¿sí? Estamos hablando de adultos, generalmente lo que más vemos, empezamos con el químico farmacéutico a que me dé los reportes de los DDDs. Si no tengo datos de la epidemiología, porque en ese momento no tengo JUNES, no tengo nada, básicamente yo sugiero empezar por profilaxis quirúrgica, les voy a explicar por qué, es un impacto gigantesco, el administrador lo va a adorar porque independientemente de lo que estés haciendo, las infecciones del sitio operatorio traen unos costos gigantescos, mortalidad, etcétera. Si tengo datos, genero una guía antimicrobiana con una sola patología. Ya lo vamos a ver. Usualmente empiezo por las más frecuentes. Empiezo, por ejemplo, en infecciones del tracto urinario, las cosas que más vemos en los servicios de urgencias, o voy definiendo qué es importante para el hospital. Pero hago una o dos patologías. Miren esto, o empiezo por los antibióticos, que yo creo que hay un mayor consumo y puedo escoger 1, 2, 3, dependiendo de mi capacidad en tiempo y de personal para hacerle seguimiento. Y miren esto, siempre lo repito porque es muy importante, socialicen y midan la adherencia posteriormente. Si yo ya tengo un nivel intermedio, aumento otras patologías, entonces hago piel y tejidos blandos, hago neumonía adquirida en la comunidad, nosocomial, o aumento el número de antibióticos, entonces ya tengo cierto control sobre meropenem, o piperacilina, o linezolid, lo que ustedes quieran, y voy incorporando otros antibióticos, y defino en este momento si voy a hacer implementación, preautorización, auditoría prospectiva con retroalimentación. ¿Cuál va a ser mi estilo? Básicamente aquí ya tienen muy bien definido. Uno a veces empieza con el restrictivo y luego hace una parte restrictivo para ciertos antibióticos, pero puede hacer prospectivo con feedback, que es fijarse cuál es la prescripción de acuerdo a esa patología, desplazarse al sitio donde está el paciente, hablar con el médico, entender por qué no fue adherente y hacer una serie de sugerencias. Vamos a ver cuáles son los pros y los contras de eso. En términos generales, se dice que a largo plazo tiene mucho más impacto y va a ser mucho más sostenible cuando haces prospectivo con feedback. Y ahora vamos a ver por qué. Y básicamente socializo y mido la herencia. Y finalmente, ya en el nivel avanzado, espero tener toda la guía antimicrobianos de las patologías comunes, aumento el número de antibióticos, ya incluyo los nuevos antibióticos, inicio prueba en hongos, socializo y mido la herencia. Miremos los resultados. Básicamente, la adherencia cuando uno empieza con una guía o siguiendo antibiótico, usualmente no es mayor del 50%. O sea, la gente no tiene la presencia del PROA, no ha sido educada, uno no espera que haya una gran adherencia. Aún es difícil desescalar. Van a ver cómo desescalar es probablemente el indicador más difícil de todas. Las personas para desescalar tienen que tener un excelente conocimiento de mecanismos de resistencia e interpretación del antibiograma. No se estresen, probablemente ni lo midan al principio. Mire que la aceptación de las intervenciones puede ser bajo, porque es que el PROA, usted no va a venir a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer y si fue correcto o no fue correcto, hasta que la presencia y la educación va ganando terreno. Y miren que la disminución de los antibióticos, sobre todo si yo utilizo restrictivo, en esta fase es abrupta, es probablemente la mejor. Es cuando podemos mostrar los resultados de ahorros más grandes de todo, porque hay tal mal uso de antibióticos que cuando entra alguien a controlarlos, se cae dramáticamente la curva. Ya en el intermedio, yo espero que mi adherencia haya subido un año después, por lo menos 1 año y medio, puede ser más lento, al 80%, la gente está siguiendo la adherencia de las guías. Proporción de pacientes desescalados, y si le va muy bien está en el 40%. Ya el PRO ha tenido tanta presencia y ya ha hecho tanta educación que yo sí espero que la aceptación de mis intervenciones y mis sugerencias estén entre el 60 y el 80%. La disminución de los antibióticos después de esa curva abrupta tiende a estabilizarse y podría estar entre el 30 y 40%.
Y ya a nivel avanzado, yo sí espero que mi adherencia a las guías y a todo esté por lo menos en el 95%, especialmente la de profilaxis tiene que estar altísima por las implicaciones. La proporción de pacientes desescalados de acuerdo al cultivo y en ciertos servicios ojalá esté en el 80%. Acuérdense que cuando yo mido desescalar, no es porque yo les digo qué es lo que tienen que hacer, ni porque el infectólogo vino. Cuando el infectólogo viene y dice, por favor, descálense Artapenem, eso no se toma como adherente. Esa intervención se ignora porque tiene que ser espontánea. Tiene que ser el mismo médico que recibe el cultivo, dice, yo lo voy a desescalar. Por eso no mido esa adherencia si realmente fue una intervención externa. Disminución del consumo de antibióticos es menos pronunciado, tiende a estabilizarse, más o menos en un 30%, y aquí es el momento de meter otros indicadores, girocama, las que no va a hablar Cristian Payares. ¿Qué más puedo meter? Efectos adversos, resistencia bacteriana, etcétera, etcétera. Y el impacto ya económico y en resistencia antimicrobiana y en mortalidad. Entonces empecemos por el estadio inicial, que es lo que mencionaron esta mañana, que es el low hanging fruit, es las cosas que usted tiene allí, que tiene los datos que puede utilizar para empezar su prueba. Entonces, yo puedo empezar con los antimicrobianos, los más caros, si yo resuelvo, los más prescritos o aquellos con espectro más amplio. O puedo usar profilaxis. Y cuando yo uso profilaxis, que nos va a mostrar Cristian, nos va a discutir, los dos indicadores definitivos son, ¿escogieron el antibiótico adecuado? Cefazolina o ampicilina sulfactán defendiendo los procedimientos y hicieron la infusión en el tiempo correcto. Recuerden, cuando se acaba el antibiótico, el cirujano tiene entre 15 minutos a 1 hora para hacer la incisión. Si lo hace antes no sirve, si lo hace después botó el antibiótico. Y básicamente desarrollo y socializo las guías o flujogramas. A veces uno empieza con un flujograma sencillo para que los médicos de urgencias rápidamente puedan tomar decisiones y no se vayan a la guía, porque esa usualmente, sobre todo las guías clínicas, no se las lee nadie. Hay que hacer unos protocolos muy sencillos en que dice, como les vamos a mostrar, primera opción, paciente alérgico, segunda opción, si el paciente no va mal, y probablemente un par de observaciones de cómo está la epidemiología suya en la institución. Entonces aquí vamos con 1 o 3 patologías. Perdón. Entonces, este es un hospital representativo de la red de resistencia que tenemos, que usualmente son 35 hospitales en 15 ciudades del país, donde lo que hacemos es recibir por HUNET los datos, dividirlos por servicios, UCI, hospitalización, urgencias, y devolverles cada 6 meses, básicamente un informe individualizado a cada institución para que la utilice como probablemente el sustrato más importante para hacer las guías. Entonces, si ustedes ven aquí, en el perfil de resistencia antimicrobiana de muestras de origen urinario, las BLES son un 17%, esto puede cambiar dependiendo de cada institución qué tipo de paciente les está llegando. Aquí vean, 17%, o sea, de las cefalosporinas de tercera generación, ustedes se fijan el N, que han sido tamizadas más o menos con el mismo N y escoge la que más resistencia tiene. Miren Cipro, eso es un marcador en Colombia y probablemente en muchas partes de Latinoamérica, además de la corresistencia que dan las BLES, usualmente hay mutaciones en el DNA y vemos mucha resistencia a ciprofloxacin. Por ejemplo, en nuestra institución jamás, no estoy exagerando, Cipro es una opción terapéutica empírica. Sirve para desescalar, sirve para mandar en la casa, pues ustedes no lo van a ver. Mandarlo a la casa, pues no lo van a ver. Y por supuesto, E. coli usualmente no es el que porta carbapenemas. Es muy raro, aunque hemos visto un pequeño aumento, pero no. La diferencia por probabilidades de que sea un E. coli en una infección urinary versus una Klebsiella es gigantesca. Entonces yo le apuesto a este para mi opción terapéutica y probablemente Klebsiella solo si viene a otra institución, tiene factores de riesgo, ha estado mucho tiempo con antibióticos, etcétera, porque cuando yo considero Klebsiella yo sé que estoy en problemas. O sea, Klebsiella es la bacteria que siempre porta los plásmidos de carbapenemasas, de BLES, de todo lo que pase allí, yo la llamo la mamá canguro, ella mete el plásmido y es la bacteria probablemente con mayor capacidad de producir BLES, miren esto, ¿sí? Resistencia a cipro, y miren básicamente que el tapenem debería de ser el primer marcador de todos los carbapenems porque es el que se utiliza más rápidamente frente a una carbapenemasa, pero resulta que depende del sitio donde usted del hospital, básicamente no lo tamizan como probablemente tamizan todo el tiempo a meropenem. Entonces hay que tener cuidado nuevamente con el N, pero aquí tenemos 831, miren que mero, miren lo interesante, pues perdón, acá, es básicamente, tiene 189, 185, entonces más o menos la probabilidad de carbapenemasas en esta Klebsiella, al menos en Colombia,
es del 24%. O sea, a eso hay unas diferencias entre países donde las GLES con cierre de porinas o las AMC con cierre de porinas pueden dar resistencia a carbapenems, pero al menos en Colombia es una carbapenemasa hasta no demostrar lo contrario. Y básicamente, ¿por qué pongo torrente sanguíneo? Porque probablemente este E. coli viene de orina generando pielonefritis y me interesa saber, puede que venga infecciones de origen abdominal, pero en el servicio de urgencias la mayoría viene de infecciones urinarias, donde mire que tengo un poquito más de BLES, entonces tengo que tener cuidado con esos pacientes que vienen con infección urinaria y una sepsis severa, un shock séptico, que tengo que aumentar mayor probabilidad de tener una BLE. Miren la resistencia a cipro, que afortunadamente no tiene carbapenemasas. Ahora, ojo con esto, ya la diferencia en este hospital no es tan grande, 45 de BLES en Klebsiella y 31 en sangre, que es una locura de probables carbapenemasas. Entonces, yo generalmente, esta fue una de las guías viejas que ustedes me han visto en las charlas, me gusta muchísimo porque básicamente lo que uno tiene que hacer es mirar los factores de riesgo para que ese paciente tenga una infección por una bacteria resistente. Y uno se tiene que preguntar, ¿no tiene factores de riesgo? Paciente sano, joven, llega por primera vez, usualmente no ha tenido antibióticos previos, no tiene problemas de próstata, etcétera. Probablemente, si no está un shock séptico, depende de los datos de su institución, podría empezar con ceftriaxona o una cefalosporina. Pero si tiene factores de riesgo para BLES, que probablemente de todas estas es que el paciente ya haya recibido antibióticos que permiten la sobrevivencia de un E. coli cuando tiene el plásmido para hidrolizar las cefalosporinas. Es lo que uno llama presión selectiva. Lo que ustedes siempre me han oído en las charlas es que lo que uno no mata, lo selecciona. Entonces, básicamente, si yo a un E. coli productor de BLES le doy ceftriaxona, pues tengo toda la posibilidad de que lo hidrolice y sobreviva y le siga pasando el plásmido a los demás. Entonces, básicamente es haber tenido antibióticos previos, sobre todo cefalosporinas y quinolonas, porque las BLES usualmente son resistentes a las quinolonas, haya tenido varios episodios y básicamente, por ejemplo, tenga hemodiálisis o sondas urinarias. En este caso, si no hay una sepsis o un shock séptico, empezamos con el ertapenem. Enterococos son pacientes de más edad que tienen problemas prostáticos, hay que considerar la posibilidad de que tenga un enterococo. En esa época usábamos gentamicina, si es un enterococo fecalis, usualmente se acepta ampicilina, altas dosis, 8 o 12 gramos, asociado a ceftriaxona, 2 gramos cada 12 horas, da la misma prácticamente eficacia que un aminoglicosio de menor toxicidad, pero esto es con el fecalis, que es el más frecuente, al menos en las instituciones que tenemos. Si tiene una pseudomonas aeruginosa, y yo diría 3 factores de pseudomonas: haber estado en UCI, haber recibido un antibiótico antipseudomonas, porque la pseudomonas tiene todos los mecanismos de resistencia para hacerle resistencia al antibiótico que le des, es simplemente cuestión de tiempo. Entonces dejas colonizado a ese paciente por una pseudomonas resistente al cefepime o al piptazo o al meropenem que le has dado, y básicamente uno escoge, depende de su institución. Y si tiene una sepsis severa, usualmente la recomendación empieza mero, 48 horas después, 24, según el doctor Germán Esparza, que debe ser, hay un urocultivo positivo, yo me descalo. Si empecé con mero, sea paciente estable hemodinámicamente, la condición con un cultivo positivo, me paso de mero a cefepime y piptazo, o si no era una pseudomonas, era una BLE, me paso a ertapenem, pero si empecé con ertapenem y no era básicamente una BLE, me puedo pasar a ampicilina sulbactam. Entonces, ese arte de desescalar es espectacular porque vuelves a kilómetro cero y tiene menor probabilidad ese paciente de que haga una presión selectiva. Aquí hay otros, por ejemplo, cuando hacemos neumonía adquirida en la comunidad, es menos basado, sino por probabilidades, sin embargo, hoy en día alguien me llamó la atención de algo muy cierto, y es que como están utilizando paneles para neumonía, estamos empezando a ver en unos hospitales que los atípicos no están presentes. Entonces, habría que reevaluar las guías. Ojo, los invito a que si tienen esos datos los incorporen realmente, porque nosotros, al menos en Colombia, casi siempre por un estudio de la Universidad de Antioquia, adicionamos, por ser un 15-20% en ese estudio de atípicos, adicionamos usualmente terapia para atípicos. Entonces el curve que está metido en nuestras guías te va a decir cuál es la probabilidad de severidad del paciente, si lo tienes que hospitalizar o no. Eso es lo que yo llamo estratificar la infección y meterle factores de riesgo. Entonces fíjense que en el paciente completamente ambulatorio con un curve cero, podemos dar probablemente un macrólido. Si el paciente tiene algunas comorbilidades, utilizamos ampicilina sulbactam. Esto es un ejemplo. Cada uno va a hacer lo que, de acuerdo a su hospital, con básicamente el macrólido.
Si el paciente ya básicamente se va a hospitalizar, pero no tiene factores de riesgo para Pseudomonas, usamos usualmente ceftriaxona, todavía seguimos usando el macrólido, o si tiene algunos factores de riesgo, porque ha recibido cefalosporinas previamente, ha recibido ampicilina sulbactam, cualquier antibiótico de las BLES hidrolicen, básicamente le podemos dar ertapenem. Y si ya básicamente ingresa a UCI, entramos o con piptazo o con ertapenem, si hay riesgo. Bueno, entonces, miren cómo elaboramos la guía para piel y tejidos blandos, y esto es una de las cosas que estamos viendo en el país que es sorprendente. Es como, no les sorprende tanto que Staphylo esté de primero, porque es piel y tejidos blandos, pero la probabilidad de que sea un meticilino resistente para nosotros es altísima. Tanto que hoy en día en los servicios de urgencias nunca sugerimos para un forúnculo, para una celulitis, empezar con una cefalosporina. Eso se acabó. Empezamos o con clindamicina o con Bactrim, y siempre tenemos en cuenta el estafilo, que acuérdense que usualmente son estafilos de la comunidad, de los cuales el paciente está colonizado con mucha frecuencia y es el que va a hacer la infección hasta que tengamos probablemente un cultivo. Ahora tenemos problemas también con la probabilidad de que sea E. coli, sobre todo si son infecciones del sitio operatorio. Hay que considerar la probabilidad de BLES. Miren eso, pues aquí no tenemos en cuenta que haya carbapenemasas. Si fuera una Klebsiella, la cosa cambiaría. Y miren, a través del tiempo les hacemos esto a los hospitales para que vean que es permanente. O sea, desde el 2019 hemos tenido estos estafilometicilino resistentes en prácticamente todos los hospitales que nosotros miramos. Entonces, basado en la guía, como usted quiera, la ajusta y ponemos primera opción leva moderada clindamicina o trimetoprim sulfa, que es excelente. Severa con riesgo de estafilo, no respuesta sin posibilidad de tomar cultivo, ceftaroline podría ser una opción muy importante. Y sospecha de bacteremia severa podría ser banco, daptomicina o linezolid. Y si hay factores de riesgo para BLES, hacemos ERTA más daptolinezolid o banco. O ocasionalmente en piel y tejidos blandos tigecilina sería una excelente opción, porque tige sin bacteremia cubre estafilometicilino, cubre enterococo, cubre BLES, cubre carbapenemasas, cubre anaerobios, prácticamente está todo cubierto, pero la condición es que no tenga bacteremia. Entonces, ¿qué pasa con la creación de guías de antibióticos profilácticos? ¿Por qué es tan importante siempre incluirla o empezar por allí? Porque la primera es universal, ahí hay muy poca controversia. Que un cirujano venga y me dice, es que a mí me gusta darle piptazo, pero ¿dónde sacaste piptazo? Para un paciente que viene de la comunidad con una infección que va a entrar a una cirugía, no tiene sentido. O sea, los estudios han sido contundentes y la profilaxis en general es universal. Hay algunas variaciones de antibióticos, a menos de que el paciente ya esté hospitalizado más de 72 horas, donde ahí sí le hacemos un ajuste probablemente para la profilaxis. Es parte de la estrategia de seguridad del paciente, no hay discusión, como lo dijo Paola, seguridad del paciente prima por encima de cualquier cosa. Hay que dar profilaxis, está claramente demostrada. Su impacto puede medirse en términos de ISO, pero ojo, al pertenecer al campo de los cirujanos tienes que hacer un consenso con ellos. Hay que llamarlos al consenso y lo mismo el anestesiólogo, que probablemente es el que mejor maneja el tiempo entre que el paciente llegue, reciba el antibiótico, se pasa hasta las operaciones y el cirujano tenga exactamente 15 minutos para poder hacer la incisión. Entonces, esto es parte de las guías que nosotros hacemos. Recuerden que tienen que ajustarlo por el kilo, por el peso del paciente, y se da una dosis adicional, que eso es una de las cosas que uno mide posteriormente, si pierde 1.500 mililitros o si básicamente la cirugía sobrepasa la vida media de cefazolina. En el caso de cefalotina, que prefiero cefazolina mucho más, habría que ajustarlo a cada 2 horas. Y miren, como banco lo hemos puesto para que sea mucho más fácil para el anestesiólogo y no diga cuánto es que pesa este paciente y le tengo que dar 15 miligramos por kilo, es mucho más complejo, lo hacemos así. Y esto está muy ligado también al tiempo de infusión que usted le vaya a dar al paciente. Ahora, si el paciente, a veces damos Asplonam y clindamicina, y sobre todo en procedimientos cortos, que el cirujano no tiene tiempo, la vancomicina sigue goteando, ya lo llamaron al quirófano, ya le van a hacer la incisión, póngale una dosis de clindamicina si usted quiere protegerlo para estafilometicilino resistente. Y el Asplonam, pacientes sobre todo alérgicos, si tiene una cobertura gram negativa exclusiva. Bueno. En tracto gastrointestinal, nosotros seguimos utilizando ampicilina sulbactam a pesar de toda la mala fama, y la verdad, para nosotros, por las otras cosas que ocurren,
por la limpieza de piel, por el tipo de cirujano, por todas las cosas. No hemos visto, hicimos ese estudio, que había una asociación con aumento de ISO, pero pues hay instituciones que usan cefuroxima y metronidazol y utilizamos el tapenem, claramente en pacientes con riesgo de blés o que han tenido hisopados rectales y van para cirugía, o pacientes que han tenido cáncer o han tenido diverticulitis, que han recibido cipro mucho tiempo, o han tenido una reoperación. Y aquí está, básicamente en pacientes alérgicos, utilizamos metronidazol, porque estamos hablando de abdomen, astronam, vancomicina, o clindastronam, y solo si no hay ninguna opción, clindamicina, a mí me pone un poco difíciles de meterle gentamicina cuando la vida media es tan larga, cuando no tenemos tanto control, donde tiene dificultades para entrar a ciertos sitios como pulmón, etc. Esto es una de las cosas que son claves, ya basado en algunos artículos más recientes, y es que una de las cosas que nosotros empezamos a ver en nuestra institución es que cuando se le da cefazolina de profilaxis, la infusión era de 30 minutos, 1 hora. Y dijimos, eso no lo van a cumplir. O sea, entonces empezamos a reevaluar. Mire que cefazolina se puede dar en 5 minutos. Dígame si tienen una excusa para no darle cefazolina a un paciente y esperar 15 minutos antes de la incisión. Clinda se puede dar en 10, Astronam en 20, Mero en 5 si lo está usando porque el paciente está en una terapia y usted tiene que optimizarle la dosis antes de la cirugía. Miren, ampicilina sulbactam 10 minutos y banco, miren, en 1 hora hasta 1 gramo de dosis, 90 minutos hasta 1.5 y 120 minutos que le tienes que dar 2 gramos. Y por supuesto la redosificación. Bueno, entonces, ¿qué haríamos en el estadio de intermedio? Básicamente, yo adicionaría 3 o 4 patologías más a la guía, entonces dependiendo de cuáles escogí me movería a las siguientes. Profilaxis quirúrgica, mire que yo adicionaría la reformulación intraoperatoria de acuerdo con la vida media del antibiótico. Y ojalá uno pudiera hacerle seguimiento para que después de la cirugía, excepto en ciertas cirugías complejas como cardiovascular, reemplazo de cadera, rodilla, etcétera, donde ha habido mucho trauma, la cirugía ha sido prolongada, a veces dejamos hasta 24 horas más el antibiótico profiláctico y lo vamos negociando. La verdad es que ninguna dosis posterior al cierre jamás ha demostrado un impacto, pero los metanálisis, interesantemente, en el mundo entero han dejado hasta 48 horas después. Y yo digo, ¿y ahora cómo les convenzo de que no? Pues uno lo va convenciendo poco a poco. Adherencia a la guía antimicrobiana en algún servicio crítico, UCI, por ejemplo, hematoncología, unidades de neonatos, urgencias. Y aquí en este momento yo ya tengo que tener definida la estrategia frente a qué es lo que voy a hacer, cómo voy a hacer el PROA frente a las diferentes opciones. Ya les voy a mostrar. Entonces, miren la guía de sepsis de origen desconocido en la UCI. Miren esto tan impresionante. Cuando miramos torrente sanguíneo en la UCI, o sea, eso es sí o sí infección, porque estamos hablando de JUNE. Podría ser colonización o infección en muchas secreciones, orina, yo no sé si es una bacteria asintomática, pero sangre, no hay discusión. La primera bacteria hoy en día en muchos hospitales en Colombia es Klebsiella pneumoniae. Miren los BLED, impresionante. Miren, esto es interesante porque hemos tomado la decisión que aunque no me gusta Amica y aunque Germán va a decir que Amica para el próximo año, o sea, solamente lo van a dejar en orina, todavía ojalá tengamos Tobra. Miren esto, ¿cómo así que el 50% de las Klebsielas en la UCI son productoras de carbapenemasas? Eso es un exabrupto, o sea, ¿ahí qué puedo hacer? Es que no hay discusión. Si el paciente está en un shock séptico, yo tengo que darle ceftazidima y bacta, con la ventaja de que todavía tenemos una muy buena sensibilidad a ceftazidima y bacta. Mire, fueron solamente 3 cepas de 50, y eso es bueno porque quiere decir que en esta institución al menos no tenemos tanta corresistencia con NDM, porque si no, ceftazidima y bactam sería claramente resistente. Entonces, tienen que mirar muy bien cómo se comporta ceftazidima y bactam. En esta institución yo empezaría monoterapia con ceftazidima y bactam, pero les doy opciones. Por ejemplo, haría Mero si creo que el paciente es estable y me puede dar tiempo hasta que piten los hemocultivos o que el paciente vea cómo está. Y básicamente le podría adicionar a Mica si quiero darle un cubrimiento, sobre todo en el caso de que básicamente sea una carbapenemasa. Y fíjense que nuestra pseudomona en la mayoría de los hospitales del país, la verdad, tiene muy buena sensibilidad a la primera pseudomona. Casi que la puedo tratar con lo que yo quiera. Pero como aquí tengo BLES y tengo carbapenemasas, pues yo no puedo empezar ni con cefepime ni con piptazo, desafortunadamente.
Entonces, en caso de alergia, aquí está, y básicamente en caso de mala evolución sin tener cultivos, empezamos ceftazimia avibactam. Recuerde que la infusión ideal es 3 horas, donde se vio que 3 horas es superior a 2 y disminuye la mortalidad, ¿cierto? Y en caso de riesgos de estafilo, podría ser dapto, ¿sí? Podría ser a veces vancomicina, que me gusta menos, pero si hay neumonía, linezolid. Y una de las cosas que ponemos siempre es básicamente los factores de riesgo para que el paciente tenga una bacteremia por estafilometicilino resistente. Entonces ya lo mostró Germán, utilizamos los paneles, FilmArray para sepsis, claramente da un resultado espectacular, hacemos cambios casi que inmediatos de si ajustamos el antibiótico, ampliamos el antibiótico, cambiamos el antibiótico. Yo creo que es costo efectivo, ustedes tienen que pelear por eso. Hoy en día uno puede hacer pruebas si no tiene la bacteria y el mecanismo de resistencia. Un panel, pongamos un ejemplo que pueda costar 1.000.000. ¿Cuánto vale una terapia con los nuevos antibióticos? O sea, ¿cuánto vale la morbimortalidad del paciente? Los días de estancia, más laboratorio, más cosas que le vas a tener que pedir. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Si no habían visto este estudio, es clarísimo, donde ellos comparan cómo le va mejor al paciente. Si en la unidad de cuidado intensivo frente a sepsis yo empiezo el betalactámico primero o empiezo la vancomicina. Y en la forma de pensar de enfermería y de todo es que empecemos con el que más se demora. Pues no, lo que mostró este estudio es que si empieza vancomicina, la mortalidad aumenta en forma significativa. Entonces, hay que empezar el betalactámico primero y luego hacer la infusión de vancomicina, que ahí sí no trae ninguna asociación de mortalidad. Entonces, en los pacientes con bacteriemia debe priorizarse la administración de un betalactámico antes de administrar la vancomicina y debe ponerse de tal forma en la historia clínica. Administrar primero el betalactámico, porque si no la enfermera realmente no sabe. Ahora, en neumonía también es un panel que es impresionante. Recuerden, y vamos a mostrar unos casos muy interesantes con Germán, donde recuerden que el panel no tiene todas las bacterias que podrían causarlo, la mayoría, así que si su panel es negativo, no quiere decir que el paciente no tenga una bacteria, simplemente piensen que puede no estar en el panel. Entonces, en neumonía adquirida en el hospital y asociada al ventilador, este es uno de los flujogramas, donde básicamente miden, que me encanta, lo estratifican por la probabilidad bajita de tener una bacteria resistente, darían monoterapia, ¿cierto? Dependiendo del factor de riesgo. Si no hay shock séptico, darían probablemente un antibiótico también que tenga mayor actividad en su hospital, más del 90%, y si tiene shock séptico, usualmente hacen una cobertura doble, ¿cierto? Entonces, si miráramos de qué podría infectarse un paciente que está en la UCI, y si yo miro las secreciones traqueales, que quiere decir de eso está colonizado, probablemente eso se me puede infectar, no es perfecto. Entonces miren que aureus en esta institución es el primer lugar, 30% oxacilino resistente, le sigue Klebsiella, que es mi dolor de cabeza, miren esto, 73% de BLES y 50% son productoras de carbapenimasa. En cambio, miren la pseudomona, tiene muy buen perfil. Recuerden que una pseudomona que sea resistente a carbapenem un 30% es lo usual, porque usualmente pueden ser OPRD negativas y eso es el 30% de las pseudomonas pueden ser resistentes a carbapenem. Entonces, Staphylo, Klebsiella, 50 y una pseudomona que no me trae mayores problemas. Entonces, ¿qué hacemos allí? Quiere decir que a todo le tengo que dar ceftazimia avibactam, me van a matar los administradores. Entonces, por eso es que la estratificación funciona. ¿Qué tan temprano o qué tan tardío hizo el paciente la neumonía? Entonces, fíjese aquí que el paciente temprana, menos de 4 días, sin pasar por la UCI, sin riesgo para pseudomona, probablemente va a tener una BLE con mayor probabilidad. Estos son casos hipotéticos, ertapenem. ¿Qué pasa en caso de alergia? Y en caso de mala evolución entro con mero linezolid, y fíjense que los factores de riesgo que el médico debe considerar es si tiene lesiones en piel, si tiene bacteremia, si tiene neumonía asociada con lesiones en piel rápidamente progresiva, necrotizante o tiene un empiema. Estos son factores muy sugestivos de que tienes un estafilo probablemente y sea meticilino resistente. Ahora, si básicamente es tardía, fíjense aquí que la cosa se complica, consideramos meropenem. Y si no va bien ceftazidimia avibactam, 2.5 gramos cada 8 horas, más astronam, porque pensamos, si no tenemos el panel, de que puede haber una corresistencia. Entonces, o ceftalozone, pero solo si el carba-NP es negativo. Perfecto. Eso quiere decir, recuerden que la pseudomona es como una caja de Pandora.
puede ser resistente absolutamente a todos los antibióticos y no tener una carbapenemasa. Por eso es tan importante saber si la tiene o no, porque no te deja ver más allá, porque ella tiene todos los mecanismos de resistencia para ser resistente a todos los antibióticos que puedes tener antiseudomónicos. Y ya básicamente neumonía asociada a la ventilación, básicamente requiriendo ventilación, pero según correlación de gramos, factores de riesgo para estafilo, le ponemos linezolid porque estamos hablando de pulmón, ceftazidima y bactam-masaxtronam, dependiendo del riesgo de NM, o ceftalozones si el carba-NP es negativo, y linezolid C factores de riesgo para estafilo. Entonces, yo creo que es importante definir las diferentes opciones, porque si no van a dar un antibiótico para todo, y definitivamente de eso no se trata en PROA. Ahora, una vez tengo una guía o algoritmo, evalúe la estrategia. Entonces, ¿cuál es la estrategia de la preautorización? Yo restringo antibióticos, solamente el PROA o los infectólogos lo pueden utilizar. Cuando uno tiene un hospital muy complejo, donde tiene muy poquitos infectólogos, donde el consumo de meropenem es monstruoso, pues a veces tengo que entrar restringiendo. Pero recuerden que reduce inicialmente la terapia en forma dramática, controla los antibióticos en forma directa, la interacción, pero frente a la auditoría prospectiva y retroalimentación, recuerden que la interacción directa y la retroalimentación con los prescriptores puede aumentar la visibilidad del PROA y crear unas relaciones de trabajo entre el equipo del PROA y los prescriptores. Entonces, aquí no te ven, simplemente vas, cambias el antibiótico, solamente lo puedo utilizar si yo lo mando. Entonces, ahí no hay interacción con el médico principal. O sea, entonces es muy complejo porque estás imponiendo algo. Apenas te da vuelta, te van a odiar y van a volver. No aprendió nada la persona, no cambió su comportamiento, no entendió por qué le cambiaste el antibiótico. Por supuesto, hay negativos en cada uno. Entonces, en preautorización, pero es que lo van a odiar porque pierde la independencia del prescriptor y todo el mundo cree que sabe antibióticos. Pues sí, puede que no sepan, pero edúquelos, ¿sí? Puede demorar el tratamiento, porque muchas veces el PROA no está 24/7, y si no puedes dar el antibiótico y no conseguiste a la persona del PROA o al infectólogo, entonces el paciente está en un shock séptico, ¿y qué vas a hacer? Pero básicamente en la auditoría también hay problemas, aquí es donde el liderazgo juega un papel importante, porque puede ser voluntario. Y yo digo que voluntario hasta cierto punto, porque cuando uno se encuentra después de educar, ser democrático, ir a la cama del paciente, entender la situación del paciente, escuchar al médico, pero si el médico sigue pensando que es el antibiótico a pesar de que no lo es incorrecto, está armando una pataleta porque soy yo y es mi paciente, ahí es donde uno necesita el área administrativa para que le dé respaldo y el PROA tenga la autorización de cambiar el antibiótico porque no hay un argumento de peso. Si lo hay, por supuesto, uno siempre lo va a respetar. Y puede tomar mucho más tiempo para lograr las reducciones del uso de antibióticos, pero recuerden que los artículos muestran que a largo plazo el que es sostenible es esto. Básicamente, no dejar utilizar los antibióticos debe ser utilizado en un tiempo muy corto. Bueno, ¿qué es importante de esto? Es un artículo buenísimo de Jesús Rodríguez Baño, se lo recomiendo, donde él va mostrando las diferentes etapas también. Básicamente, el tercer día de prescripción de antibióticos, usted ya usualmente tiene que haber datos microbiológicos, ¿cierto? Dispone de los resultados y en ese momento usted puede tomar la decisión si ajusta, si cambia, qué es lo que va a hacer. Entonces, uno debe hacerle seguimiento y al séptimo día ya es el momento de suspender. El paciente tiene que estar muchísimo mejor, como les voy a mostrar para la mayoría de las patologías. Y por supuesto, pues aquí hay ajustes, básicamente corregir dosis, permite evitar combinaciones inadecuadas, antibióticos poco habituales en determinados servicios. Entonces, pues hay muchos, digamos, indicadores que uno puede seguir, pero es muy importante evaluar a ese paciente y enseñarle a los médicos que al tercer día es el momento que debe tomar decisiones. ¿Y por qué generalmente el tercer día? No solo porque la mayoría de los cultivos van a estar positivos, sino que es el tiempo suficiente para que el paciente haya tenido suficiente antibiótico para usted empezar a ver la mejoría de ese paciente. Recuerden que un antibiótico nunca actúa en las primeras 24-48. Para poder llegar al sitio de infección, a la concentración adecuada, se toma por lo menos 48 horas. Entonces no esperen que el paciente esté mejor. Después de las 48-72, usted tiene que empezar a ver una caída de los signos y síntomas de infección, de todos los parámetros. Usted espera 48 horas más, como les voy a mostrar en la tabla, y suspende el antibiótico. Porque usualmente el quinto día el paciente tiene que estar mejor, 48 horas más, séptimo día, fuera antibiótico en la mayoría de las patologías. Ya en el estadio avanzado, es lo que llamamos high hanging fruit,
Ya considero PROA en infecciones fúngicas, mucho más complejo. Toda la guía antimicrobianos, tanto antibióticos como terapias antifúngicas. Incluyo estos resultados que son bien complicados, que Cristian nos los va a mostrar, como es disminución de la resistencia bacteriana. Eso es a largo plazo, eso no es inmediato, porque es un problema de varios factores, ¿sí? Como tener un buen comité de infecciones, una buena desinfección y limpieza, un buen uso de antibióticos, disminución de la mortalidad, que es bien difícil de demostrar, ¿sí? Porque no es un solo factor el que disminuye la mortalidad. Un impacto económico incluyendo días de hospitalización, ahorros en laboratorio y menores efectos adversos. Ya tienes que meter otros parámetros. Esto es lo que Jesús Rodríguez Baño dice que debe estar en el estadio avanzado. Mire, prácticamente tiene la guía de casi todos los antibióticos que hay allí en esto. Ya debes haberlo definido, los que puedes tener datos y los que haces por, digamos, porque la patología en general te dice que esa es la bacteria que viene de la comunidad, ¿cierto? Y por ejemplo, hongos, aquí está todo un flujograma de cómo manejar la parte de hongos. Cada institución debe hacer un protocolo de cuándo define y cómo define y qué cultivos debe tomar, qué debe hacer. Y esto es de uno de los hospitales donde la mayoría de los hospitales que tenemos en la red, Candida albicans es la primera, seguida por Tropicalis. A veces tenemos Labrata parasilopsis y algo hemos tenido uno aquí otro y en otros hospitales más brotes de Candida auris. Entonces, miren esto, en este hospital, como nosotros mandamos el análisis, es que los aislamientos micóticos representan el 11% del total de aislamientos en UCI para el periodo de estudio, que fue un año, y el aislamiento más frecuente fue Cándida, Tropicalis y Glabrata. Y usualmente la decisión con los infectólogos es empezar caspofungina o anídula fungina y desescalamos a fluconazol de acuerdo al tipo de Cándida y sensibilidad que tenga. Ahora, voy a mostrar solamente 2 diapositivas de este estudio, que seguramente Cristian lo va a mostrar en mucho más detalle, donde básicamente medimos 2 años antes y 2 años después de 3 instituciones que había en el país, que la gran ventaja que tenían es que tenían guías, habían sido asesorados y tenían básicamente un equipo de PROA. Entonces, miren el número de pacientes que seguimos, que fue bastante grande, 471 como pacientes expuestos después del inicio de PROA. Aquí empezó y básicamente previamente qué había pasado con ellos. Y lo que demostramos es una caída importante de las bacterias resistentes después del PROA. Miren el hospital C y miren lo interesante, siempre lo muestro de este hospital porque todo cayó menos Pseudomonas aeruginosa. ¿Y por qué ocurrió eso? Ocurrió eso simplemente porque no estaban limpiando bien el artroscopio, los ortopedistas lo llevaban calladitos a su casa, lo volvían a traer y entonces tuvimos un brote de Pseudomonas aeruginosa en pacientes que estaban sometidos a artroscopia. Entonces, estas son realidades que hay que tener en cuenta, que hay que analizar muy bien cuando las cosas no funcionan como uno cree. Ahora, en principales microorganismos resistentes y grupos de antimicrobianos en los que se puede plantear la reducción del consumo a través del PROA, en Staphylo aureus resistente a meticilina, quinolonas y cefalosporinas. Lógicamente, quinolanas están asociadas, probablemente por resistencia, probablemente por presión selectiva. La cefalosporina es porque no sirven para Staphylo meticilino, entonces, lógicamente. Enterobacteriales productores de Bless, hay una clarísima asociación con todas las cefalosporinas. La gente piensa que las de primera generación no seleccionan. Claro que seleccionan, porque acuérdense que mientras la BLE exista, se va a llevar todas las cefalosporinas, aún piperacilina en muchos de los casos. Entonces, básicamente, ¿que hidrolizan más rápidamente a las de tercera generación? Sí. Por eso hay que siempre tamizar las de tercera generación, pero no quiere decir que las de primera y segunda no lo vayan a básicamente a seleccionar. Quinolona, Pseudomonas tiene una capacidad impresionante de expulsar las quinolonas por las bombas que tiene, que son RND, multidrogo resistentes, hace mutaciones en el DNA en los 2 sitios donde pega la quinolona, y básicamente los carbapenémicos por cierre de porinas y activación de las bombas de flujo. Es mucho más fácil para una pseudomona volverse rápidamente resistente a quinolona y carbapenems que probablemente cefepime y piperacilina tazobactam y las otras. Por eso debemos empezar con esas y ya, si hay una cefalosporinasa u otra razón, probablemente los carbapenems siguen siendo una opción. Entonces, quinolona, sacineto, carbapenémico. Yo siempre digo, cuando usted está usando mucho carbapenems en la institución, ¿cuál es la bacteria? Que probablemente las bacterias que usted va a empezar a recobrar por el exceso de carbapenem. Y la gente dice carbapenemas, le digo que no, hombre, que no son las carbapenemasas,
porque para un enterobacterial volverse resistente a carbapenem necesita una potente enzima más cierre de porinas. ¿Se acuerdan que es un evento que los enterobacteriales no hacen? Les cuesta trabajo porque se hacen un harakiri, porque ellos no tienen porinas específicas, entonces las tienen que cerrar todas. Mientras que Pseudomonas cierra OPRD, Acineto cierra CARO, chao, carbapenems. Entonces, Pseudomonas y Acineto van a ser los primeros que usted va a ver con básicamente la presión que usted está haciendo con carbapenem. Y clostridioides, pues básicamente responde a cualquier antibiótico que des, aunque sea vancomicina, pero básicamente pues hay tratamientos y tenemos que ver cuál es el consumo. Este es un indicador muy importante en Estados Unidos. La verdad en Colombia lo vemos, pero no lo vemos tanto como en Estados Unidos. Y finalmente desescalar. Miren que se estima que en los Estados Unidos y Europa solo entre el 11 y el 55 los tratamientos se reducen. En este estudio de Niederman, pues que es un experto en neumonía nosocomial, básicamente mirando la estrategia de desescalar, fluctúa entre el 23 y el 74. Y las principales barreras que han sido descritas para no desescalar, mire que tienen lógica, la ansiedad del médico, el miedo al deterioro del paciente porque lo escala. Porque uno no escala si no tiene un cultivo en sus manos, si el paciente no está estable hemodinámicamente. El miedo a que los pacientes sean colonizados por otro microorganismo diferente a los aislados inicialmente, lo cual es absolutamente equivocado, porque si le dejas ese antibiótico que tiene un espectro demasiado amplio, estás matando bacterias que no están implicadas en la infección. Entonces, esas son las bacterias que te lo van a cobrar después. Por eso es tan importante reducir el espectro, ¿cierto? La dificultad de manejo para obtener resultados negativos del cultivo y la falta de directrices locales para la desescalada. ¿Cuál es mi opinión? Es el indicador más difícil, como les dije, lograr una alta herencia, ya que se requiere una cultura organizacional frente a la interpretación del antibiograma con mecanismos de resistencia, espectros antimicrobianos y farmacología de esos. Por eso no esperen ni midan que desescalar va a ser uno de sus indicadores estrella. Entonces aquí está, empezamos, cultivos, identificación, antibiograma, si no le mete paneles moleculares que probablemente sea, y este es el momento de hacer los cambios, básicamente de ver qué suspendemos o eventualmente qué adicionamos para que sea una terapia dirigida. Entonces, esta es mi opinión personal de desescalar. Una vez, cuando desescalo en espectro y número de antibióticos, uno desescala en espectro, número de antibióticos, y usualmente desescala en tiempo. Entonces, una vez el cultivo sea positivo y el paciente esté estable hemodinámicamente, desescala. Si inicia con un beta-lactámico antiseudomonas más un aminoglicósido y el cultivo muestra una pseudomonas sensible o un enterobacterial sensible, suspenda la terapia combinada, en este caso el aminoglicósido. Recuerden, nunca ha habido un estudio que la adición de un aminoglicósido mejore los resultados en el paciente cuando estás realmente tratándolo con el antibiótico indicado y la bacteria sensible a ese antibiótico. Lo que vas a hacer es básicamente aumentar los costos y la toxicidad innecesariamente. Si inicia uno una terapia combinada por sepsis en un paciente con catéter venoso central y el cultivo es positivo, a las 48 horas para un estafilo sensible, suspenda la terapia combinada. En este caso, vancomicina. Recuerden, vanco aumenta la toxicidad y mortalidad cuando uno está hablando de un estafilometicilino sensible. Eso está también súper demostrado tanto en neumonía como en bacteriemia. Vanco es probablemente el peor antibiótico que tenemos para estafilococo aureus. Simplemente lo usamos porque es barato, pero que sea superior a Dapto y Linezolid, lo dudo dramáticamente, pues, por todo. Considera cambiar a un beta-lactámico antiseudomona, de un beta-lactámico en zona por oxacilina o una cefalosporina de primera generación, siempre dosis alta. Estafilo uno no le mete 1 gramo de cefazolina cada 6 horas, le mete por lo menos 2 gramos o cada 6 o cada 4 horas, para tratar también de disminuir el famoso efecto inocuo. Pero si uno tiene una bacteria resistente, como es Pseudomonas, Acineto, o productora de carbapenemasas, uno siempre se va por la dosis máxima. Ahora, en dosis, ¿qué es importante? Si yo pensé que era una pseudomona, pero resultó un enterobacterial productor de bleso, usted no necesita 2 gramos cada 8 horas. Con 1 gramo de meropenem cada 8 horas es más que suficiente. Ahí puede ajustar la dosis. ¿Dónde hay todavía un gran interrogante? En Pseudomonas aeruginosa. Y Pseudomonas, por más de que uno arranque con la dosis máxima y vea que tiene un MIC de 1, realmente uno le da susto por el tipo de bacteria que es, por su capacidad de seleccionar resistencia. Ahí en general,
los mix, a menos de que sea una infección urinaria, uno no se atreve, y hay un par de estudios que cuando dieron una dosis bajita, como puede ser Pepime, 1 gramo cada 12 horas, por tiempo administrado, la probabilidad de selección de resistencia fue gigantesca. Y lo mismo pasa con las quinolonas. Por eso las quinolonas, para nosotros, en mi opinión personal, nunca la primera opción es una pseudomonas arenosa causando bacteriemia o neumonía. Probablemente en tejidos blandos, probablemente en orina, que se concentra 100 veces más. Pero la probabilidad de que aún yo dé 400 cada 8 de cipro y se vuelva resistente es como el 40%. Eso no lo vas a ver en un beta-lactam. Por eso siempre es mi última opción. Y tiempo de tratamiento, ya el consenso actual es que una vez los signos y síntomas de infección disminuyan, como les dije, o se resuelvan, que ocurre a las 72 horas, se deja el antibiótico 48 horas más y se suspende. Y existen esos estudios claramente que ya lo soportan, donde todavía hay un poquito más de controversia en Pseudomonas y Staphylococcus aureus porque son muy necrotizantes, sobre todo en neumonía, y hay más dificultad a veces de erradicarlos. Y recuerden, uno no puede desescalar si no tiene cultivos positivos. Por eso es tan importante por costos, por presión selectiva por todos los cultivos. Uno lo único que podría hacer en un paciente que tiene cultivos negativos es disminuir el tiempo de terapia de acuerdo a la respuesta clínica. Entonces, esta es una de las tablas que más hemos patrocinado en todas partes, en todos los hospitales, donde claramente en la recopilación de las referencias, ustedes ven como neumonía adquirida en la comunidad 3 a 5 días es suficiente, no necesitan ni 7, ni 8, ni 10. Miren esto, neumonía social, ventilador o adquirida en el hospital en 7 a 8 días. ¿Quién dijo que 14 y 15? ¿Qué tal pielonefritis? Yo sigo viendo hospitales que le dan 14 días con una pielonefritis y el paciente el 5.º día está súper bien. No, nada, 5 o 7 días. Miren infecciones intraabdominales con un buen cirujano que limpie. Miren bacteremias por gram negativos, 7 días. ¿Sí? Bueno, el POC siempre digo que primero demuestre que está infectado. Miren infecciones de piel y tejidos blandos, 5 a 6. Miren osteomelitis, ha bajado un poco con unos buenos curetajes y probablemente el paciente más difícil, que vamos a tener todo un bloque para ver cómo se comporta el PROA en poblaciones especiales, y ahí sería que esté febril y se den otras condiciones. Entonces, en resumen, las guías clínicas ocupan un papel fundamental en el PROA. Se inicia de lo sencillo a lo complejo de acuerdo con los datos que usted tenga disponibles. Cada guía o flujograma debe ser socializado siempre con los grupos de médicos o especialistas que manejan esas patologías. Cada estrategia debe ser respaldada por evidencia y medida para entender si ha sido adecuadamente implementada y aceptada a nivel institucional, y la educación y el liderazgo son el pilar fundamental de un PROA. Muchísimas gracias.